Parashá Miketz. Esta parashá pues, nos relata sobre Yosef en Egipto. Y Miketz es una palabra en hebreo que se puede traducir como al final o al cabo. Y esta es la segunda palabra que aparece en la parashá, pero es la primera palabra distintiva en la parashá y es la cual le da el nombre a esta porción. Parashá Miketz es la 10ª porción semanal en el ciclo anual del estudio y la lectura de la Torá y abarca del capítulo 41 verso 1 hasta el capítulo 44 verso 17 en el Sefer Bereshit, que se traduce como libro de Génesis y que debería de ser el libro de la creación, mejor dicho, ¿no? Porque, o el libro del principio, porque es lo que significa Génesis, el principio, creación. Y la palabra, esta parashá Miketz tiene la mayor cantidad de letras, aunque no la mayor cantidad de palabras o de versos de cualquiera de las porciones semanales de la Torá del Sefer Bereshit. Esta parashá se compone de 7.914 letras, 2.022 palabras hebreas. Fíjense, 2.022 palabras en esta parashá. Estamos en el año 2022, 2.022 palabras. Tiene 146 versos y 251 líneas en un Sefer Torah, en un rollo de la Torah. Como siempre me gusta aclarar esto, porque un Sefer Torah es un rollo de la Torah, no es el Humash o no es el libro que normalmente conocemos. Misbot, mandamientos. Según Rabbi Moshe ben Maimónides, mejor conocido como Rambam, y Sefer HaJinuj, el libro de la educación, no hay mandamientos en esta parashá. La Haftará. ¿Qué es la Haftará? La Haftará es un texto que se ha seleccionado del Sefer Nevim, del libro de los profetas, y esta porción se lee públicamente los sábados por la mañana después de la lectura de la Torá, y también se lee los sábados en los días festivos, en las mañanas de los días festivos, en las mañanas de las santas convocaciones. La Haftará siempre suele tener un vínculo temático con la lectura de la Torá que la precede, la que se lee primero. Y el texto leído después de la Parashá Miketz va a variar según las diferentes tradiciones dentro del judaísmo. Generalmente la Haftará para la Parashá Miketz es Primera de Reyes 3:15 al capítulo 4, verso 1. Y es la historia de Shlomo HaMelech, del rey Salomón y las dos mujeres, una con un bebé muerto y otra con un bebé vivo. ¿Sí? Si se acuerdan, en esa historia, Shlomo HaMelech, el rey Salomón, toma una decisión para saber cuál es la madre verdadera de este bebé. Y así en el gobierno de Yosef en Misraim, en Egipto, Yosef se convierte en un precursor del reinado del sabio Shlomo HaMelech. Gregory Godwell argumenta que en ambos casos, o sea, en el caso de Yosef y en el caso de Shlomo HaMelech, es la sabiduría la que equipa a un hombre para ejercer la autoridad. Un hombre que va a ejercer la autoridad tiene que ser sabio para saber cómo va a, a ejercer esa autoridad. ¿Sí? No cualquier persona puede ejercer autoridad, y muchos ejercen autoridad sin ser sabios, sin tener sabiduría para poder hacerlo. Hay que recordar que Shlomo HaMelech le pidió eso al Eterno, ¿sí? Que le diera sabiduría. Y el resumen de esta parashá, Yosef, después de salir de prisión y ser llevado ante Faraón, le interpreta, bueno, primeramente Yosef está en la prisión y les interpreta sueños al mayordomo y al panadero, que habían sido encarcelados por Faraón. El mayordomo regresa a su trabajo, pero no cumple la promesa que le hizo a Yosef de contarle al faraón sobre él. 2 años después el faraón tuvo un sueño de que se paraba junto al río Nilo, sumido en sus pensamientos, y del río salían 7 vacas gordas. Y atrás de estas vacas gordas salían 7 vacas flacas que se comían a las primeras. ¿Sí? El faraón lo estuvo soñando así varios días, y después tiene un segundo sueño. En este segundo sueño había 7 mazorcas de maíz sanas en un tallo seguidas de 7 mazorcas delgadas.
y las espigas delgadas se tragaban las 7 espigas sanas y llenas. Eh, Perdón, no eran mazorcas de maíz, perdón, me dejé llevar no eran mazorcas de maíz, eran espigas de trigo, y el maíz todavía no existía en aquel lugar. El maíz es originario acá de Latinoamérica. Perdón por ese lapsus. Por la mañana, el faraón, cuando despierta se turba, se siente intranquilo por estos sueños y llama a todos los sabios de su reino, pero ninguno le puede interpretar los sueños. Entonces el mayordomo, que era el copero de él, se acuerda de Joseph y le habla a Faraón acerca de Joseph. Y es sacado de prisión y es llevado ante Faraón para que le interprete los sueños. Faraón le dijo a Joseph: escuché que tú puedes interpretar sueños. Y Joseph le respondió: no, yo no soy quien interpreta los sueños. Es Adonai quien proporciona una respuesta, y Adonai dará una respuesta que le dé paz al faraón. Y entonces el faraón le cuenta sus sueños a Joseph. Joseph interpreta los sueños del faraón y le dice: el sueño de faraón los dos sueños del faraón son solo un sueño. Y esto trata sobre lo que el Eterno va a hacer, le dijo Joseph. El Eterno ha anunciado a Faraón que las 7 vacas gordas son 7 buenos años, y las 7 vacas flacas son 7 años malos. Estas predicen que habrá 7 años de hambre. El Eterno te está diciendo, Faraón, lo que Dios está por hacer contigo y con tu pueblo. El hecho de que el sueño se repitiera 2 veces es porque el Eterno se apresura a realizar las cosas. Busque pues, Faraón, un hombre sabio y juicioso, le dice Joseph, y póngalo a cargo de la tierra de Egipto durante estos años. Que haya un impuesto de 1/5 parte cada año durante los 7 años de abundancia. Que retenga el alimento de estos buenos años, y que bajo la mano de Faraón almacene grano para alimento. Así, de esta manera habrá suficiente comida durante la época de la hambruna. Esto lógicamente le pareció bueno a los ojos de Faraón y a los ojos de todos sus siervos. Y Faraón le dijo a Joseph: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan juicioso y sabio como tú. Tú serás el supervisor, y solo mi palabra desde el trono será mayor que la tuya. Y entonces Faraón se quitó su anillo y lo colocó en la mano de Joseph, y proclamó que los egipcios se inclinaran ante Joseph. Pero fíjense una cosa, ¿sí? Aquí viene una cuestión. Faraón le cambió el nombre a Joseph, ¿sí? Faraón le cambió el nombre a Joseph y le puso Safenat Panea. Y aparte le dio como esposa a la hija de un sacerdote, ¿sí? En ese entonces Joseph tenía 30 años. ¿Y qué pasa? Pues que las interpretaciones que Joseph hizo sobre los sueños de Faraón cobraron vida. Joseph recorrió todo Egipto durante durante la época de abundancia, almacenó grano en las ciudades, y Dios le dio hijos a Joseph. Nacieron durante ese tiempo, ¿sí? Joseph nombró a su primogénito como Menashe, que significa: porque Dios ha hecho acreedores de mí todas mis tribulaciones y toda la casa de mi padre. Y al segundo hijo lo llamó Efraín, porque Dios me ha hecho florecer en la tierra de mi aflicción. Durante esos 7 años de abundancia, esos 7 años de abundancia llegaron a su fin, y empezaron los 7 años de escasez. El hambre entró en la tierra. Cuando el pueblo comenzó a quejarse ante Faraón por la hambruna, Joseph abrió los almacenes y comenzó a vender el grano. En todo Egipto, la gente hambrienta acudía a Joseph para comprar los alimentos. Así, después también esta hambruna llegó a la tierra de Canaán, ¿sí? Jacob y su familia no tenían tampoco alimentos porque estaba escaseando toda la semilla, y Jacob envía a sus hijos, menos a Benjamín, que era el menor, a comprar comida en Egipto. Jacob temía que su hijo menor pudiera sufrir un accidente, como le habían hecho creer acerca de Joseph, que lo había destrozado una fiera. Cuando estos hermanos, los hermanos de Joseph y de Benjamín, llegan a Egipto, ellos son acusados de espionaje, porque cuando Joseph los ve, los reconoce inmediatamente, ¿sí? Y sabe que vienen a comprar grano, y se hizo extranjero
él. Yosef ya no era el mismo, ahora se veía como un extranjero, ellos no lo reconocieron porque él vestía a la usanza egipcia. Yosef recordó el sueño de su niñez, ¿sí? De que sus hermanos se iban a inclinar ante él. Y Yosef les dijo, ustedes son espías. No, le respondió el hermano de Yosef, le dijo, somos dos hermanos de un mismo hombre en la tierra de Canaán. ¿Sí? El más joven está con nuestro padre y el otro se ha ido, le dicen. He dicho que son espías, por tanto van a ser probados. Por lo tanto, uno de ustedes se va a quedar aquí y los demás van a ir a buscar a su hermano menor. Y ellos se dijeron unos a otros, la angustia nos ha sobrevenido por lo que le hicimos a nuestro hermano Yosef. Reuben dijo, no te dije que no pecaras contra ese niño, pero no quisiste escucharme. He aquí, por tanto, su sangre ahora ha sido vengada. Y ahora Yosef estaba escuchando. Ellos hablaban en hebreo y pensaban que Yosef no entendía lo que estaban diciendo. Pero Yosef los estaba escuchando y los hermanos no sabían que él entendía el idioma porque pues él también era hebreo. Y Yosef se alejó de ellos y lloró. ¿Sí? Ahora Joseph volvió a la habitación, tomó a Simeón y lo ató ante sus ojos, ante sus hermanos, y luego llenó el resto de las vasijas de sus hermanos con grano y volvió a poner el dinero en sus costales junto con las provisiones para el viaje. Y a lo largo del viaje, un hermano notó las provisiones y el dinero y dijo, y estando asustados, dijo, ¿qué es esto que Dios, qué es esto que Dios ha hecho con nosotros? Cuando los hermanos llegaron a la casa de su padre, le contaron su visita a Egipto. Le dijeron que tenían que llevar a Benjamín a Egipto para poder demostrar que no eran espías y para poder traer de vuelta a Simeón. Y Joseph se ha ido, responde Jacob. Y Simeón, ¿y ahora quieres llevarte también a Benjamín? ¿Vas a dejarme sin hijos acaso? Entonces Rubén dijo, puedes matar a mis dos hijos si no te lo traigo de regreso a casa. Ponlo en mis manos y yo te lo devolveré. Pero Jacob se negaba a dejar ir a Benjamín. Pero como el hambre era tan severa en la tierra y Jacob necesitaba que sus hijos fueran a buscar grano en Egipto nuevamente, ellos le dijeron, no podemos ir sin Benjamín. Finalmente Jacob accede a dejarlo ir y hace que sus hijos trajeran regalos para el capataz egipcio e insistió en que le devolvieran el dinero en sus mochilas. Cuando Joseph ve que sus hermanos venían con Benjamín, hizo que sus sirvientes prepararan un banquete. Los hermanos estaban asustados, pero igualmente le dijeron a Joseph que habían encontrado el dinero y que venían a devolvérselo. ¿Sí? Y aquí entra en juego otro objeto, un objeto que es una copa de plata que era propiedad de Joseph. Cuando Joseph descarta el miedo de sus hermanos, le dice, la paz sea con vosotros. Dios y el Dios de sus padres ha puesto un tesoro escondido en su mochila. Tu dinero por el grano me ha llegado. Y entonces Joseph soltó a Simeón. Pero más tarde los hermanos llegaron a la fiesta, presentaron sus regalos. Joseph preguntó por su padre, pero cuando vio a su hermano Benjamín dijo, que Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Y sintiéndose abrumado por la emoción, Joseph se fue a otra habitación a llorar. Regresa más tarde y ordena que comience la fiesta. Después Joseph se aseguró de que las mochilas de sus hermanos estuvieran llenas una vez más de grano, y una vez más les devolvió el dinero. Pero esta vez puso su copa de plata en la bolsa de Benjamín. ¿Sí? Y esa mañana, después de que los hermanos de Joseph ya se habían retirado de Egipto, ya iban de regreso a la tierra de Canaán, y habían viajado una corta distancia, Joseph envía a sus siervos tras ellos, los alcanzan y les dicen, ¿por qué han devuelto el bien con el mal? ¿Quién tomó la copa de plata especial de mi amo? Los hermanos se sorprendieron mucho y dijeron que no habían hecho tal cosa. Sí, tal cosa fue hecha, dijeron. Con quien encuentre esa copa, él morirá. Y el resto de ustedes Bueno, los hermanos le contestan al siervo, si tal cosa fue hecha, a quien le encuentres esa copa, él morirá y el resto de nosotros seremos tus esclavos. Y el sirviente les dijo, no, el que tenga la copa va a ser sirviente de mi amo y los demás van a ser libres. El capataz encuentra la copa en la mochila de Benjamín. Los hermanos regresan, se rasgan la ropa, ¿sí? Se rasgan la ropa como si estuvieran de luto. Hay que recordar que cuando algo acontecía, algo de gran pena acontecía en el pueblo de Israel, el padre, sobre todo el padre de familia, rasgaba su ropa y esto era en señal de luto. ¿Sí?
cuando regresan con Joseph, bueno, los hermanos regresan con Joseph suplicándole poder quedarse como esclavos ellos en lugar de su hermano menor de Benjamín, porque la copa fue hallada en los costales que llevaba Benjamín. Y Joseph les dijo, sería una profanación hacer eso. Solo el hombre que tenía la copa va a ser mi esclavo. El resto de ustedes pueden ir a casa con su padre. Hasta aquí es el resumen de la Parashá Miketz, ¿sí? Como dicen, como decían, yo recuerdo cuando veía series de televisión, no hace muchos años, como por los 80, este, decían, se quedaba cuando el capítulo era de 2 capítulos, ¿verdad? En 2 partes, uno bien emocionado se quedaba se terminaba el capítulo y ponían, to be continued, continuará. Y así esta semana decimos, to be continued, continuará la siguiente semana esta historia de Joseph y sus hermanos. Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga. Esto solamente ha sido lo que es datos de la parashá y resumen de la parashá Miketz. Está el comentario, lo subiremos también más tarde el comentario, un pequeño comentario sobre esta parashá.